Ok, bien, ahora iniciamos con la conferencia La gestión del talento humano docente en las instituciones educativas de educación superior en América Latina, a cargo del doctor Jesús Antonio Quiñones. El doctor Quiñones tiene formación como doctor en educación, trabaja como docente e investigador en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia, en el doctorado en educación, y sus áreas de investigación son la metodología de la investigación, cibercultura y educación. Sus últimas publicaciones son las potencialidades de la gamificación en la educación, la gestión de la calidad en las instituciones de educación básica y media en Colombia, puntos de vista de los radicales antropológicos. Agradecemos, maestro. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias al Centro Universitario CIFE por esta oportunidad. Tuve la intención de presentar este tema en el último congreso, pero digamos, por cuestiones de tiempo no tuve la oportunidad, pero en esta ocasión aquí estamos. Como la presentación que muy amablemente me acaban de indicar, trabajo en el doctorado en educación en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Y digamos que las investigaciones alrededor de los trabajos que hacemos aquí en el doctorado en educación, pues versan sobre diferentes temáticas. Una de ellas pues tiene que ver con este tema que he titulado La gestión del talento humano docente en las instituciones de educación superior en Colombia inicialmente, pero efectivamente a una sugerencia pues que muy amablemente de CIFE me indicaron, pues amplió un poco la inquietud al contexto latinoamericano específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con este tema de la gestión del talento humano docente? Ya que es importante lo siguiente, digamos, para comenzar un poco qué es lo que vamos a disertar en este tiempo. No es una mirada de la gestión del talento humano desde las organizaciones, digamos, desde las oficinas que seleccionan al personal docente en este caso, sino es una mirada como docente de formación, como docente por vocación y como docente por área profesional. Sí, ya son varios años pues que me he dedicado pues al tema. Digamos que luego de haber estado en muchas convocatorias docentes hace unos años para instituciones de educación básica y media y en los últimos 10 años para instituciones de educación superior, pues digamos que uno tiene un panorama de qué es lo que pasa y cómo suelen darse esos procesos de convocatorias y cómo gestionan nuestro talento docente. Y es importante resaltar esto. Finalmente, lo que están seleccionando las instituciones de educación superior y las instituciones de básica y media también, pues es un talento docente. Es importante resaltar esto, es un talento docente. Y creo que no están seleccionando un profesional de cualquier área. Es nada más ni nada menos que un profesional de la docencia en diversas áreas que se va a dedicar a la formación de niños, niñas y adolescentes y jóvenes y adultos jóvenes. Entonces es muy importante y por eso quiero un poco mencionar esta mirada como docente, a ver cómo es que las vemos. Efectivamente, lo que quiero es centrar la mirada en el proceso de gestión del talento humano docente, vista desde los mismos profesores, desde nosotros, y no desde las personas encargadas del proceso de selección como tal. Aquí quiero mencionar algo. La mirada de ellos siempre será importante y de hecho podríamos pensar, ¿cierto?, en otra conferencia, en invitar a una persona encargada de estos procesos de selección que en Colombia suelen hacerlo los psicólogos organizacionales, los expertos en selección de talento o los técnicos en talento humano, ¿sí?, para que ellos nos complementaran la mirada. Pero digamos que en este caso, pues quiero ponerme al otro lado de la mirada. En el caso colombiano, efectivamente la responsabilidad suele caer en estos departamentos de talento humano, las oficinas de selección, equipos de psicólogos organizacionales y expertos en análisis de pruebas estandarizadas y demás.
Mm, en el área de la psicología, digamos, solo para mencionar un poco quiénes son los que se dedican a seleccionar a este grupo de profesionales de la docencia, existen muchísimas personas expertas en psicología que escogen especializarse en lo que aquí en Colombia, y en el momento de preguntas voy a escuchar pues cómo es este fenómeno en los otros países, escogen la especialidad de psicología organizacional, ¿sí? Para dedicarse al área de selección, psicólogos de selección en las universidades, pues solo para hablar de universidades, ¿no? Que digamos que ahí tienen un trabajo permanente y siempre van a tener opciones laborales. Entonces, digamos que muchos psicólogos deciden esa opción de seleccionar pues el talento docente. En estas oficinas de selección muy pocas veces se ven, digamos, docentes en el proceso. Digamos, siempre es el encargado de la selección, el experto en selección, el que, pues, digamos, hace el proceso y se encarga de seleccionar una terna, en algunos casos, o un grupo de finalistas de donde sale, pues, finalmente la persona escogida. Entonces, digamos que me quiero centrar ahí, en ese proceso, pero desde la mirada docente. Considero que esto es un problema, pues porque a veces el docente llega a ese proceso de selección de talento únicamente con su formación, lo que se llama en Colombia licenciaturas o formación para ser docente. Digamos que uno no conoce mucho, sobre todo los profesores que están comenzando en esta profesión, cómo es que se desarrolla el día a día o el devenir de esos procesos de selección. Digamos que a través de la experiencia es que uno va conociendo más o menos cómo es que se da el manejo en esas instituciones. Entonces considero que ahí puede haber un problema. Y también considero que hay una necesidad de poner de manifiesto el proceso vivido como docentes que se presentan a los diferentes procesos de selección que se abren en instituciones de educación superior colombianas y latinoamericanas, aún desde que envían su currículo, esto lo vamos a mencionar en unos minutos, hasta que el proceso culmina obteniendo o no la respectiva vacante. Digamos que ahí está. Por ejemplo, hay un vacío en el sentido que los docentes, al menos en Colombia, nos presentamos de forma individual a estos procesos y no comunicamos a nuestros colegas de nuestra misma área y otras áreas cómo nos fue en una u otra institución. Entonces, cada vez que un docente llega a esa misma universidad, está comenzando casi que un proceso de cero, porque no preguntan y tampoco hay quien les diga, digamos, algunos tips o algunos aspectos a tener en cuenta para que el proceso de selección sea exitoso. Digamos que el proceso en algún momento se vuelve individual desde el punto de vista de los docentes. Bueno, la meta que tengo en esta presentación pues es que luego de disertar sobre este tema se reconfigure un poco la mirada del proceso de selección de docentes de educación superior en Colombia y en América Latina, como ya lo mencioné, teniendo en cuenta las experiencias vividas por el cuerpo docente en dichos procesos. Asimismo, quisiera establecer un panorama amplio de la gestión del talento humano docente en América Latina a partir de las realidades de nuestras naciones. Ya vamos a ver que en algunos aspectos el proceso es muy similar, ¿sí?, de la gestión del talento humano docente, pero varía en algunos países y en algunos aspectos. Bueno, y acá me voy a permitir, ¿cierto?, antes de entrar a verificar un poco o analizar cómo se da el proceso en nuestros países de la región, quiero mencionar este aspecto que no lo podemos dejar de lado. Y es el tema del agenciamiento internacional. Para nadie es un secreto que las políticas educativas a todo nivel y para nuestra ponencia en el tema de selección, formación y permanencia de los docentes en las instituciones, pues tiene que ver con algunas recomendaciones del agenciamiento nacional, digamos, en cada país, y pues también del agenciamiento internacional, que solo para poner un ejemplo, pues podríamos mencionar a la OCDE, ¿sí?,
hay otras agencias internacionales que dan casi que unas directrices, porque en el papel parece que son recomendaciones, pero se vuelven casi que unas directrices para los respectivos ministerios de educación y por supuesto los gobiernos de cada país, en que hay unos aspectos muy puntuales que deben tener en cuenta al momento pues, de la selección de este talento humano docente. Eso tiene que ver con la racionalización del gasto, con, digamos, conducir ciertos recursos para ciertos fines y demás. Entonces, digamos que este aspecto es muy importante porque, por ejemplo, en un proceso de concursos docentes para universidades públicas, pues bien, se sabe que los recursos son limitados y que atendiendo a las recomendaciones de estas organizaciones, pues hay que tener en cuenta algunos aspectos. Entonces me va a permitir mencionar este documento de la OCDE del año 2011, digamos, es reciente, establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos docentes, consideraciones para México, específicamente pues en un capítulo pues que menciona este tema. Yo quiero mencionar que en Colombia pues digamos tenemos un proceso reciente de firma de ese proceso de aceptación de Colombia como país miembro de la OCDE, de ese selecto grupo de 37 países. Parece que pronto van a ser más, ¿no? Pero bueno, digamos que Colombia desde hace algunos meses es el país número 37 en pertenecer ahí. ¿Y eso qué significa? Bueno, hay que mencionar antes que por esas coyunturas electorales, digamos que, al menos en el caso colombiano, casi que fue de las últimas tareas, habría que decir, exitosas, por lo menos en cuanto a la firma de pertenecer a esta organización del gobierno anterior, que acaba de terminar pues, su periodo hace 3 meses. Y justo el gobierno nuevo, el que acaba de llegar hace poco, pues recibe esta, digamos, esta aceptación del país a esta organización. Y por supuesto, esto nos va a indicar que los nuevos concursos docentes, pues definitivamente deben tener en cuenta pues digamos, esta nueva organización. Te va a permitir, dime. Ay, perdón. Doctor, es que no se está viendo lo que está mostrando. Entonces, voy a pararle un momento la presentación para que comparta escritorio. Yo abrí, tengo es un PDF, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Sí, entonces dale clic ahí en compartir pantalla y le da clic a la primera opción que aparece que es pantalla. Ah, bueno, entonces compartir. Bueno, esta, ¿sí? Y ahí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, listo. Bueno, muy bien. Listo, entonces me va a permitir pues digamos, el tiempo es corto, entonces este aspecto es el que quiero mencionar el día de hoy, esta parte. En el documento que les estaba mencionando de la OCDE, entonces tengo aquí este capítulo 7 acerca de incentivos para docentes en servicio. Digamos que este aspecto es importante porque aquí se incluyen algunas, bueno, la OCDE habla mucho de consideraciones, ¿no? Para los países, pero para los ministerios de nuestros países de la región, esto se vuelve casi que un manual, ¿sí? Para hacer esos procesos. Entonces, aquí me parece importante, hablando de incentivos para docentes en servicio, mencionar lo siguiente, y aquí digamos que presento una pregunta a las personas que están presentes escuchando esta disertación, y luego en el momento de las preguntas vamos a ver cómo ocurre este fenómeno allá en sus países. Digamos que el tema del incentivo para docentes en servicio, al menos en el caso colombiano, se mantiene aún en la esfera o en la lógica de a mayor nivel de estudios, puedes, digamos, acercarte a una remuneración salarial mayor.
digamos que el incentivo se mantiene bajo esa lógica. Estudias más, ganas un poco más, digamos. Es decir, aún todavía en Colombia, por lo menos, el tema del incentivo para docente que publica, que investiga o que presenta una ponencia, como en este caso, por ejemplo, digamos que no genera mayor incentivo hablando de un ingreso mayor o algo así. Digamos que se mantiene en la lógica de estudias más, ganas un poco más y digamos que el tema de publicar o este tipo de cosas, digamos que es más una decisión individual, con excepciones, claro, por supuesto. Bueno, yo creo que es válido mencionarlo. La Universidad Militar, al menos en Colombia, y la Universidad Nacional, digamos que son las dos instituciones que tienen, digamos, un proceso de incentivos desde las publicaciones, la presentación de ponencias, la escritura de capítulos y de libros. Digamos que te dan un puntaje, ¿sí? Y ahí te motivan un poco. Pero si quitamos esas dos o tres universidades y nos vamos al sector privado, por ejemplo, el tema pues cambia totalmente y digamos pues que se mantiene la otra lógica. Y cuando tú terminas un estudio, digamos de doctorado especialmente, pues entonces presentas el documento y en el siguiente mes, ¿cierto? Viene, digamos, el reajuste salarial y ya. Pero digamos que publicar estas cosas aún se mantiene en un tema muy individual. En ese sentido, entonces, tengo acá algunas recomendaciones que hace pues la OCDE. Digamos que este es un documento hecho para México, pero digamos que uno lo empieza a observar, ¿cierto? Y uno encuentra el derrotero que está proponiendo el Ministerio de Educación, al menos en Colombia, ¿sí? El nuevo ministerio que cumple su tercer mes, y uno encuentra que van en ese sentido. Es decir, las recomendaciones son casi que similares para los países de la región. Entonces, digamos que la recomendación de la OCDE tiene que ver con que hay un incentivo basado en insumo, que era el que les decía que aún hay un vacío en nuestros países. Vamos a observar, vamos a escuchar ahorita pues qué me van a decir las personas que están participando. Porque mira esto, la recomendación es que se debería recompensar a los maestros por actividades que se supone mejoran la calidad de la institución, de la instrucción o los resultados de los alumnos. Es decir, a mayor calidad, pues debería haber una recompensa. En el caso colombiano, pues lo que existen son dos organizaciones que te premian, ¿sí? Anualmente, se hace una convocatoria y al final del año se premia a algunos docentes de educación pública. Hay un premio que se llama Premio Compartir al Maestro, ¿sí? Entonces se da una premiación por una experiencia exitosa y digamos que ese es uno. Y el otro es el Premio a la Investigación Educativa de un instituto en Bogotá que se llama el IDEP. Digamos que son pues las dos únicas instituciones, por así decirlo, u organizaciones, pues que premian por experiencias de investigación exitosas. Pero aparte de esas, digamos que no hay mayor, digamos, no hay mayor posibilidad de recibir algo por mejorar calidad de la instrucción o resultados. Entonces, digamos que ahí falta muchísimo para encontrar, pues que realmente esto se lleve a cabo. Ahora, ni qué decir de los incentivos basados en conocimientos y habilidades, ¿sí? Aquí también realmente es poco el incentivo y digamos que nos mantenemos mucho, al menos en Colombia, en el escalafón profesional. Ya voy a mostrar en unos minutos qué encontré en los otros países de la región, pero esta palabra escalafón la encontré pues casi en todos los países. El escalafón entendido como una escalera, ¿sí? Que tiene niveles y que en la medida que estudies y tengas más experiencia, vas avanzando en esa escalera que siempre conduce hacia arriba, digamos, y que pues te va a llevar a un mejor, digamos, ingreso, digamos, salarial o ingreso mensual.
o remuneración, que llaman en algunos países. Digamos, la palabra remuneración aquí en Colombia no se utiliza mucho, digamos, se habla más de ingreso o de sueldo o salario. Entonces, digamos que esta palabra escalafón la encontré en varios países y ahorita la vamos a mirar. Mientras que este incentivo en conocimiento de habilidad, al menos en nuestro país, en Colombia, no existe mucho. Mira esto, la premisa de este pago es motivar a los maestros a que mejoren conocimientos y habilidades y mejorar así, en teoría, sus prácticas de instrucción en que meta su eficiencia de aumentar el logro de los alumnos. Aquí tengo que mencionar lo siguiente. Claro, especialmente los profesores de educación pública, de universidades públicas, también los de universidades privadas, están dentro de esa lógica. Estudias más, ganas más. Y como bien lo menciona Odin y Kelly en el año 97, pues la lógica es que si estudias un doctorado o un segundo doctorado o incluso un postdoctorado, pues la idea es que retornes a tu institución y mejores, digamos, la calidad de tu aprendizaje. Que se pueda demostrar eso en, digamos, en el logro del alumno, en las pruebas nacionales e internacionales. Pero digamos que en la práctica ocurre mucho que muchos de estos profesores terminan estudiando pues algo, pero esto no se refleja pues en esa mejora sustancial o en esa mejora que se esperaría. Ocurre el fenómeno que estudian mucho y van y hacen lo mismo en el aula. Entonces digamos que la motivación, como ya lo decíamos, se mantiene en ascender en el escalafón, pero dado que los profesores saben que si hacen o no hacen lo mismo, no hay una retribución o un incentivo mayor, pues realmente hacen lo mismo. Entonces digamos que es un fenómeno problemático y yo creo que pues aparte de los profesores que tienen una vocación y que realmente quieren mejorar su enseñanza, pues hay muchos que solo estudian para su bien particular y, digamos, no mejoran mucho su práctica. La compensación basada en el desempeño, digamos, no se ve mucho, como ya lo habíamos dicho. Incentivos por resultados es todo lo contrario. Digamos que al menos en el contexto colombiano, y ahorita vamos a mirar en el caso latinoamericano, totalmente lo contrario. Imagínate que el incentivo por resultado en el desempeño no conduce efectivamente a eso, a la palabra incentivo, sino al contrario. Aún existe la evaluación docente, en nuestro caso colombiano, puede ser bimestral, semestral o anual, dependiendo pues la institución, y se exigen los resultados, ¿sí? Se exige que el estudiante tenga logros, ¿sí? Pero es una exigencia falsa, porque es una exigencia que lo que devela es que si el estudiante no evidencia el logro que la institución espera, el docente muy probablemente no va a continuar trabajando en esa institución el próximo año. Es decir, sí se le exige al docente que haga lo posible para que el estudiante tenga el logro esperado, ¿sí? Pero la palabra incentivo, pues no, digamos, no existe. Entonces, digamos que el docente tiene que hacer mucho, pero recibe poco. Digamos que el fenómeno está ahí. Bueno, quería mencionar eso acá. Y para continuar, quiero que me mencionen si están viendo la presentación. Quiero continuar con otro documento. ¿La están viendo? ¿Sí? ¿Se está viendo el PDF, maestro? Bueno, entonces, listo. Entonces salgo del PDF acá y entonces voy a poner acá, ¿sí? Para que me vean. Sí, ya están viendo a Yasmín Cuevas, ¿cierto? Para continuar, ¿sí? Listo, adelante. Listo, perfecto. Bueno, el siguiente documento que quiero mencionar es este de Yasmín Cuevas, que también nos reitera un poco lo que ya les decíamos de las políticas de evaluación docente de la UCDE. Digamos que aquí todavía estamos en el terreno de las recomendaciones para lo que vamos a ver ahora, que es talento humano docente. Pero recuerden que todo esto, este agenciamiento, ¿sí? Lo vamos a ver reflejado en lo que vamos a ver en unos minutos, que son los escalafones en nuestros países,
los ingresos y demás. Entonces, en este documento, a permitir entonces acá lo mismo, perdóname, voy a compartir aquí pantalla. Entonces acá, es este, ¿cierto? Acá. Aquí. Entonces, me parece importante acá mencionar las políticas de evaluación docente de la OCDE, algunas otras organizaciones relacionadas con el agenciamiento que tienen que ver con el Banco Mundial, la Organización de Cooperación al Desarrollo OCDE, e incluso la UNESCO. Claro, como los decía, ellos hacen sugerencias a los sistemas educativos nacionales, ojo, en torno a 3 puntos. Y aquí hablando del talento humano, mira que una de las recomendaciones es incorporar a los mejores docentes. Mantengan por favor esta frase porque esto lo vamos a discutir pues en el momento de las preguntas. Si realmente nuestros países están incorporando a los mejores docentes, ¿sí? Si realmente lo están haciendo y entiendo, ¿cierto? Creo que todos estamos hablando el mismo lenguaje, que el mejor docente, ¿cierto? Es el que da la mejor clase que pueda, pero es el que escribe, investiga, publica y demás. Es decir, investiga. Pues, a ver si realmente esa recomendación apunta a incorporar a los mejores docentes, desarrollarlos profesionalmente y asegurar la permanencia de los más aptos. Es muy importante esto, porque como les dije hace unos minutos, pareciera que muchas instituciones lo que quieren es asegurar la permanencia de los que hagan que sus estudiantes aprendan más, ¿sí? Pero no les dan, digamos, todas las herramientas para que el docente también pueda tener algún incentivo más allá de un ascenso en el escalafón por estudiar más. Digamos que hay procesos que faltan, digamos, todavía. Entonces, esa recomendación es muy importante. Algunos países miembros de la OCDE han incorporado en sus sistemas de educación básica la evaluación docente. Ojo con esta evaluación docente porque aún es muy punitiva, ¿sí? El docente que no la pase, pues va saliendo. Y esta frase, ¿cierto? Me parece importante en este documento. En algunos de ellos está vinculada a los estímulos salariales, el tema de la evaluación, de la evaluación docente. En otros no necesariamente. Y aquí quiero mencionar que al menos en el caso colombiano, la evaluación docente no está vinculada con el estímulo salarial. Lo que está vinculada es a la permanencia de los más aptos, como lo decían acá. La permanencia de los que para la institución se consideran los docentes más aptos, ¿sí? Pero no para el estímulo salarial. Es decir, al menos en el caso colombiano puede ocurrir que un docente tenga una evaluación en una escala de 0 a 5, que tenga una evaluación excelente de 4, 7 a 5, ¿cierto? Y pues no, eso no está de ninguna manera vinculado con el estímulo salarial. Pero, por ejemplo, si la evaluación docente tiene un puntaje de menos de 4 puntos, digamos si está entre 3 y 3.9 puntos, pues claramente se sabe que esa persona no va a continuar en la institución el próximo año, no hay retroalimentación alguna y pues simplemente pues se prescinde de sus servicios y pues llega otra persona y el proceso de evaluación seguirá. Entonces observa que hay una, digamos, inequidad en la evaluación, en esta evaluación docente, digamos. Se utiliza para que permanezca si es muy alto el número, ¿sí? Pero no hay incentivo alguno. Pero si el número no es tan alto, la evaluación, inmediatamente pues ya no continúa. Entonces hay ahí cierta inequidad, incluso se podría hablar de alguna injusticia en este caso. Bueno, continuando con la presentación, ¿sí? Que lo quería mencionar acá, eso aquí, no se la mencionamos, estábamos acá, ¿sí? Estamos aquí, ¿sí es? Bueno, listo. Están viendo todos el concepto 1, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Cierto? Bueno. Luego de haber hecho esta digamos, apertura del tema del agenciamiento, quiero mencionar el primer concepto
que me parece importante para analizar este fenómeno. Y tiene que ver con las diferencias en el proceso de selección del talento humano docente en nuestros países, tanto en el sector público como en el sector privado. Para el caso, ¿cierto? Y debido al tiempo, pues voy a mencionar únicamente a algunos países, ¿cierto? Sé que somos pues una región que tiene un buen número de países, pero bueno, digamos que he escogido a algunos, ¿cierto? Y en el momento de las preguntas, pues ahí es donde las personas de otras naciones que de pronto no están incluidas dentro de esta selección de países, pues pueden comentar un poco cómo se da el fenómeno allá. Y si, ojo con la pregunta que les decía hace unos minutos, si este tema del agenciamiento sí se evidencia o no se evidencia o qué pasa. Entonces digamos que he encontrado algunas situaciones que me parecieron pues llamativas. Quiero comenzar entonces con este tema. Permíteme, porque no voy a abrir acá. Permíteme a ver acá un momento. Aquí. Eso. Aquí, entonces, permíteme acá un momento. Acá. Entonces, encontré este proceso, digamos, ya entrando a cómo se da este tema de selección de docentes en algunos de nuestros países. En el caso peruano, por ejemplo, encontré esta información del Ministerio de Educación del Perú, donde efectivamente, y de manera similar con otros países, hay un proceso de concurso de nombramiento. Estoy hablando de las instituciones públicas, digamos, de la carrera pública magisterial que llaman en Perú. Hay un concurso que se desarrolla en etapas, allá lo llaman etapa nacional, etapa descentralizada, ¿sí? Hay un concurso de contratación docente que, mira lo que dice acá, solo requiere de participar en la etapa nacional y no requiere puntaje mínimo aprobatorio. Digamos que aquí es un poco diferente al caso colombiano, porque en el caso colombiano, para quedar seleccionado como docente, debes tener, digamos, un mínimo de puntaje de 60 puntos sobre 100 para quedar, pues, en una lista, pues, de elegibles, y para quedar como directivo docente, pues debes tener un puntaje mínimo de 70 puntos, ¿sí? Entonces, ahí está. Hay una etapa nacional, digamos, esto es un poco diferente a otros países, donde aquí sí es lo diferente de la etapa, pero el tema de comprensión lectora, razonamiento y conocimientos pedagógicos, así está la prueba, digamos, en el caso colombiano, se divide en esto. No, digamos, luego de muchas luchas sindicales y muchos procesos de exigencia de los maestros siempre han exigido que esta parte de conocimientos pedagógicos de la especialidad para una contratación en un concurso docente pues se mantenga, porque en alguna ocasión hace unos años se pretendía que los exámenes para concursar a la carrera docente pues fueran más de comprensión lectora, razonamiento lógico y aptitud matemática, y que se evitara el conocimiento pedagógico, y pues los profesores no se han dejado quitar, al menos en el caso colombiano, esta parte de la prueba, porque es fundamental. Si te estás presentando a la carrera docente, pues finalmente esto es lo que en teoría es lo que más sabes y en lo que más te has preparado, ¿no? Solo aquellos que logren superar los puntajes mínimos requeridos quedan habilitados para postular a una de las plazas orgánicas. La etapa descentralizada, entonces entiendo que cada institución, allá en el caso peruano, ¿cierto? Pues dice, tenemos tantas plazas y nombran, digamos, a los docentes. Se observa el aula, se hace la entrevista, se valora y listo, y ahí se hace. Y pues se mantiene, digamos, el proceso de audiencia, ¿no? Entonces en una audiencia, pues se dice ahí esta plaza, quienes quieren participar en esa luego de haber, pues, superado la etapa, y pues pueden, digamos, aplicar para alguna región, digamos, en el caso pues, digamos, peruano. Quiero mencionar ahora, digamos, el caso colombiano,
En el caso colombiano, entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Quiero mencionar acá. Entonces, en el caso colombiano, lo que existe es el concurso docente, así se llama. Las etapas son muy similares a lo que mirábamos ahora en el caso peruano. Hay todo un marco legal, hay unas etapas. Yo quiero mencionar aquí esto, y es que tengo que decir que las etapas del concurso docente, al menos en el caso colombiano, suelen ser un poco extensas, largas, y no aplican para aquellos docentes que tienen el interés y la necesidad, por supuesto, de trabajar en el futuro más cercano. Es decir, eh, si el Ministerio de Educación abriera, al menos en Colombia, un concurso docente hoy, 19 de octubre, el proceso de culminación de todas las etapas de convocatoria, inscripción, pruebas de aptitudes, hasta llegar al nombramiento del periodo de prueba e incluso el periodo de prueba, eh, todo ese proceso tendría que llevar por lo menos año y medio, ¿sí? Para llegar a, digamos, a feliz término. Si le sumas un periodo de prueba que va más o menos a 3 meses, yo creo que en todo el proceso serían casi 2 años para llegar a culminar la etapa. Digamos que en nuestro contexto, estos procesos de convocatorias a concurso docente para trabajar en colegios públicos e incluso de algunas universidades públicas, son procesos un poco largos y las personas a veces suelen dejarlos a la mitad porque pues necesitan trabajar en otras instituciones, no pueden esperar, como decía la ponente anterior, a llevar la comida a la casa 2 años, o sea, hay que trabajar ya. Entonces, a veces se presentan, tal vez se inscriben y tal vez pues presentan la prueba de aptitudes, pero todo el resto, ¿sí? De pronto lo dejan de lado porque pues se vincula laboralmente a otro lugar y pues así es. Entonces son procesos larguísimos, al menos en el caso colombiano. Son muy largos. Y también otra particularidad en el caso colombiano es que luego de haber llegado hasta valoración de antecedentes, hasta aquí, cuando se llega a esta etapa de publicación de resultados de valoración de antecedentes y entrevista y se publican elegibles, digamos, lo que se hace es que se convocan a unas audiencias públicas que se parecen, todos hemos visto esa escena de las personas que trabajan digamos, en la banca, ¿sí? O que trabajan en la bolsa. El proceso se parece mucho a quienes trabajan en la bolsa. Es casi que una subasta de quién da más. Entonces, imagínense ustedes a 100 profesores que tienen en su mano la aceptación de que aprobaron el proceso del concurso y los convocan a un auditorio, ¿cierto? 100 personas, 2 delegados del ministerio al frente, y entonces empiezan casi que a gritos, ¿sí? A gritos, como en la bolsa. Hay una plaza para la región del Sumapaz, en el caso bogotano. ¿Quiénes se quieren presentar? ¿Quiénes quedaron admitidos en Bogotá? Y empiezan los gritos de los profesores. Yo me quiero presentar, ¿quién da más? ¿Quién da más? Y el que primero grite o el que grite más es la persona pues que primero se puede acercar a la plaza. Obviamente teniendo en cuenta también un puntaje, un estricto orden descendente, ¿sí? Las personas que primero tienen opción son las que obtuvieron más puntaje, digamos de 60 puntos hacia arriba. Las que obtuvieron menor puntaje pues tienen que esperar su turno, digamos. Pero digamos que es una subasta, es un momento tenso un poco. Conversando con algunos docentes me decían que alguna de ellas me decía que es que la persona que estaba al lado grita un poco más que ella, por lo tanto no quedó en la plaza que ella quería, que era muy cerca a su casa. Entonces, no sé, no me parece muy académico ese momento de audiencia pública digamos, para escoger para ofertar la plaza y para que el docente escoja. No me parece, pues, el mejor camino que tenga que ser quien grite más o quien llegó más temprano, digamos, porque la lógica es el que primero llegó. Aquí tenemos un dicho en Colombia: el que primero llega, primero se arrodilla. Entonces,
pues no me parece. Debe haber otros mecanismos para eso. Pero bueno, así es nuestro concurso. Luego hay un periodo de prueba, luego de haber escogido la plaza y comenzar a trabajar, a presentarse al colegio. Hay un periodo de prueba, ¿sí? Donde pues el rector de cada colegio pues tiene que dar un informe, ¿sí? Para que luego de un año, ¿sí? Pues ya el docente quede ahora sí pues nombrado. Entonces digamos que así es nuestro proceso en el caso colombiano. Y en el caso argentino, encontré algo bastante particular, ¿sí? Bueno, en el caso argentino, tengo que mencionar, como todos sabemos, pues que el proceso, estos procesos, hablando solamente de los procesos docentes, debe haber otros procesos para otras profesiones, pero para el caso docente hay dos particularidades, ¿sí? Y en el caso argentino tiene que ver con que todo se centraliza a la gran ciudad, ¿sí? Y muchos procesos, ya lo vamos a ver ahorita en el ingreso salarial de los docentes, tiene que ver con lo cerca o lo lejos que estés digamos, de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires, ¿sí? Entonces, vamos a ir mencionando un poco eso. Entonces, en el caso docente, efectivamente, también existe un concurso. Los docentes que aspiran a un cargo titular se pueden inscribir. Aquellos que quieren acceder a interinato y suplencias deben inscribirse también. En el caso colombiano también existe, digamos, aquí no lo llamamos interinato y suplencia, sino lo llamamos docentes provisionales, que son aquellos docentes que se nombran por unos meses mientras continúa el proceso de concurso docente que les dije que aquí puede durar unos 2 años, y luego de esa culminación de ese proceso, pues sale el docente provisional y queda el docente, digamos, titular. Hay una inscripción, ¿sí? Hay un proceso también, ¿cierto? Hay unos tiempos. Mira que si uno mira esto, ¿sí? La gran diferencia que habría con el proceso peruano y colombiano tiene que ver con que luego de mirar a qué asignaturas puede inscribirse el profesor en la Comisión Permanente de Títulos, pues le indican, ¿cierto? A través de correo a qué asignaturas se podría inscribir, ¿sí? Y luego pues se inscribe y mira que el proceso es relativamente corto. Digamos, del 1 al 30 de abril le dicen sí o no y pues ya, ¿cierto? Le van diciendo de una vez pues si queda o no queda, dependiendo las vacantes. Digamos que el proceso no es tan largo. Pareciera que en cuestión de 6 meses ya pues le dicen si queda o no queda. Entonces, digamos que esa es una gran diferencia. No he visto en los otros 2 países que mencioné anteriormente que a vuelta de correo le digan si esta es el área a la que aplica o no. Digamos que al menos en el caso colombiano, pues depende de lo que aquí llamamos licenciatura, ¿sí? O el estudio de formación en educación superior para ser docente, el área que tengas, ¿sí? Pareciera que en el caso argentino dejan un poco más abierta la puerta a las vacantes que haya según el servicio. Entonces, es posible, mi análisis me dice, que tú puedes tener la licenciatura en un área, pero si ven que por tu formación o por tu experiencia puedes ayudar en otras, pues te pueden escribir un correo y te dicen, oiga, ¿usted por qué no nos apoya pues en otras? Me parece algo, bueno, importante, pero habría que analizarlo, porque puede pasar entonces que haya profesores que están en otras áreas, pero que no están realmente formados totalmente para esas. Pues el caso argentino pues, es bastante particular, digamos. Digamos que ahí hay un concepto importante. Bueno, encontré el caso mexicano y estoy casi que seguro que muchas de las personas que están en este momento en línea, pues deben ser de México o deben vivir en Ciudad de México, y lo que les voy a decir a continuación, pues deben haberlo escuchado en algún momento, ¿cierto? Y pues en el momento de preguntas, me interesa también escuchar un poco cómo se da el fenómeno allá. Entonces encontré este documento, ¿sí?
Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes, o sea, se mantiene lo mismo que en los otros países de la región. Bueno, habría que analizar si en Argentina realmente es un concurso. Pareciera que es como una inscripción más bien. Pues que en el caso peruano y colombiano es más de concurso nacional. Es, en el caso mexicano se llama Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes. Lo mismo, hay un concurso nacional para docentes que van a trabajar en educación inicial, preescolar, primaria, educación especial, telesecundaria y las demás. Las secretarías de educación, pues, dicen cuáles son las vacantes que hay. Así como en el caso colombiano, pues, pueden concursar docentes de escuelas normales o de estudios superiores, ¿sí? En Colombia también existen las escuelas normales, que básicamente son profesores que se han formado desde la educación primaria incluso hasta el grado de secundaria y pues salen con un título de normalista, digamos, que sería casi que una prelicenciatura o una preformación para formar, valga la redundancia, a nuevos docentes. Profesores de la estudiantes egresados de la Universidad Pedagógica Nacional o instituciones de educación superior de diversas especialidades. ¿Y a quién convoca? Bueno, aquí hay una diferencia con el caso colombiano, porque, claro, pueden convocar, en el caso colombiano, el concurso convoca a maestros con nombramiento provisional. Un profesor que es provisional en Colombia sabe que cuando llegue el profesor nombrado por concurso debe salir inmediatamente, no tiene opción, y de hecho por ley el colegio o la institución no puede nombrarlo, no puede darle cargas académicas, ¿sí? Porque pues el concurso, ¿cierto? Está arreglado y dice que el que ganó la plaza, pues desplaza, ¿sí? Al que estaba provisional. También pueden presentarse profesores que tengan contrato por honorarios, aspirantes a obtener una plaza, digamos, permanente. Es decir, no hay una restricción ahí. Entonces, digamos, casi que podríamos decir que puede presentarse cualquier ciudadano mayor de edad que considere que tiene las condiciones para presentarse. Es decir, no hay una restricción, pues, por ahí. Los números son muy parecidos al caso colombiano, ¿cierto? Hay registros de aplicación. Esta imagen que vi acá es muy similar al proceso como se da aquí en Colombia. Estas imágenes, quiero decir que casi que si yo no supiera que es de una Secretaría de Educación Pública de México, este documento es casi que una imagen de algo cotidiano que se da en nuestro país, en Colombia. También existe lo mismo, un día se convoca, los profesores se presentan, buscan su lista, presentan su examen, lo aplican. También esta imagen es un poco parecida a nuestro contexto colombiano, o sea, siempre hay profesores que pues protestan por alguna razón, ya sea porque no aparecieron en la lista o porque llegaron tarde o porque quieren ser nombrados ya sin pasar el concurso, es decir, siempre hay alguna situación donde tiene que pronunciarse algún funcionario, alguien de México en el momento de las preguntas que me ayude de pronto, supongo que esta persona debe ser un delegado de la Secretaría de Educación Pública de México o algo así, pero para nuestro caso colombiano sería como si se pronunciara el secretario de Educación o la ministra o la viceministra pues, de Educación nacional. Entonces, digamos que esta escena en nuestro caso colombiano ocurre mucho. Deben ustedes saber que por estos días pues hay un paro de universidades públicas por un tema de presupuesto y este martes vamos a tener, digamos, un paro por 24 horas de profesores justamente nombrados por concurso, pero que trabajan en educación primaria y secundaria y que pues van a hacer una cese de actividades por 24 horas para exigir, pues digamos, entre otras cosas, que se resignifique o se revise el proceso de concurso docente, entre otras cosas. Entonces, bueno, el cierre, bueno, el proceso es el mismo, se publican resultados y todo esto. Entonces, digamos que el proceso es bastante similar.
cada cuánto se hace un proceso de estos de concurso docente, al menos en el caso colombiano? Son más o menos cada 3 años que se hace un proceso pues de estos. Entonces, digamos que ahí está. Entonces, digamos que ahí hay un concepto. En un primer concepto habría que decir, entonces, como una conclusión preliminar, digamos, que no es muy diferente nuestro proceso de concurso, para concursar a la carrera docente en nuestros países. Parece que es muy similar. Un concurso se convoca, hay unas etapas y hay un resultado final y te evalúan y luego un tiempo queda ya con vacancia, digamos, con la vacante definitiva. En el caso colombiano hay que decir lo siguiente. Ha hecho carrera el imaginario que dice que el profesor que sea nombrado en un colegio o en una institución de educación pública, ¿sí? O de educación superior pública, casi que es casi que imposible que pierda la plaza. Es decir, un profesor que queda nombrado a los 32 años, por ejemplo, ya con nombramiento por resolución del ministerio, tiene casi que asegurado todo su proceso vital, incluso hasta llegar a los 62 años para hombres y 57 para mujeres, que va a culminar ese proceso y que va a lograr, digamos, la pensión por haber, digamos, tenido su carrera docente. Tendría que cometer, digamos, actos desastrosos, incluso que rayan la ilegalidad para que perdiera la plaza. Pero incluso así ha habido casos donde hay que comprobar que ese caso que rayó la ilegalidad fue absolutamente evidente para llegar a perder la plaza. Es decir, es muy difícil, al menos en el caso colombiano, que luego del año de prueba pierdas la plaza. Por eso es tan atractivo concursar, porque los profesores, al menos en el caso colombiano, y creo que en los otros países saben, que concursar ahí dice que ya tienes casi que, por lo menos en el tema laboral, pues un campo asegurado y no tienes que estar cada 6 meses o cada año buscando una plaza, que ese es el problema con el tema privado, ¿no? Que en algunas universidades, en el caso colombiano, por ejemplo, los contratos son de 4 meses, en otros de 6, en algunos casos de 11 meses y otros de 12. Pero digamos que no tienes en ningún momento asegurada tu continuidad. A cualquier momento ocurre alguna reestructuración y pues no continúas. Entonces, cosa que no ocurre en el caso público. Cambian los gobiernos, cambian los secretarios o cambian los ministros de educación, pero tú te mantienes ahí. Entonces, por eso es tan atractivo. El concepto 2 que quiero mencionar son las diferencias en la remuneración salarial en cada país, entendido como remuneración salarial lo siguiente, o incentivo salarial. Digamos que hay tres aspectos a tener en cuenta en este incentivo. Uno, pues claramente el tema de ingreso, ¿sí? Salarial. Otro tiene que ver con los beneficios adicionales por productividad. Bueno, no, yo soy profesor. ¿Es docente? Sí, señora. ¿Tiene su carnet? Claro. Qué pena, profe. Tranquilo. ¿Es nuevo? No, lo que pasa es que no me puedo ubicar en otro lado. No es por eso, Pero sino tranquilo. que no lo... Tranquilo. Ay, muchas gracias. Sí, dale. Facultad de Educación, ahí está. Sí, Pero señora. que es de la UAS. Sí, señora. Con razón. Sí, señora. La vea esto por acá. Vale. Muy amable, Listo, profe. vale. Venga. Listo, vale. Bien, qué pena con ustedes. Bueno, continuamos acá. Entonces, las diferencias en la remuneración salarial en cada país. Quiero mencionar entonces lo siguiente. Bueno, les estaba diciendo entonces que un aspecto tiene que ver con el ingreso, el tema de dinero. Otro tiene que ver con los beneficios adicionales por productividad académica, que ya lo mencioné al comienzo, que al menos en el caso colombiano no es muy evidente. Y nos mantenemos aún en el ingreso salarial por estudios, digamos, que ahí es donde nos mantenemos. Encontré algunos casos, ahí les voy a pedir el favor que para hacer la lectura de estas gráficas que voy a mencionar a continuación, no nos vamos a detener mucho
las cifras que están viendo en este momento, las personas de cada país que me acompañan en este momento sabrán, ¿cierto? Si esto que estamos mostrando es un ingreso adecuado o no adecuado para la realidad de cada país, digamos. Digamos que aquí yo lo que quiero mencionar es dos aspectos. La diferencia que observo en la categoría docente, ¿sí? Y la diferencia que observo al hacer la conversión de esa cifra a dólares, digamos. Y por supuesto, cuando la hago a dólares, pues necesariamente tengo que hacerla al contexto de cada país. Entonces, para encontrar esto, busqué, por ejemplo, qué significa 1.051, digamos, 1.051 pesos o en moneda uruguaya, ¿sí? ¿Cierto? Haciendo la conversión a dólares y de dólares a peso colombiano. Y ahí es donde uno empieza a decir, comparado con cada uno de nuestros países, esto es mucho, poquito o nada, ¿sí? Entonces, y lo segundo que miré fue las categorías docentes. Encontré alguna diferencia en la categoría docente maestro, profesor primer ciclo tiempo, segundo ciclo y segundo tiempo extendido, y en los grados, ¿sí? Digamos que la denominación de la categoría docente, en el caso colombiano, es diferente, pero digamos que se mantiene la lógica de categoría y grado. Aquí nosotros tenemos también categoría docente, grado, categoría docente y grados, en nuestro caso, del 1 al 7. Alguien de Uruguay en el momento de las preguntas que me dijera por qué grado 1, 4 y 7, en Colombia tenemos 7 niveles, digamos. Grado 1, 2, 3, hasta la categoría séptima, y las personas de escalafones anteriores, pues tenían hasta el grado 14, ¿sí? Entonces teníamos del 1 al 14. Entonces, digamos que ahí encuentro una diferencia en la denominación, pero es muy similar. Me llamó la atención que en el caso uruguayo, entiendo esa segunda columna de presentismo mensualizado como un interés del gobierno de ese país, porque por incentivar a los docentes a que vayan a clase y no dejen a los niños sin clases. Entonces, entiendo ese presentismo mensualizado como un incentivo adicional en que si el docente no falla, pues recibe un poco más de dinero. Me parece importante y es justo, ¿no? Para el docente, pues, que cumpla con sus tareas. En el caso ecuatoriano, encontré esta situación. Encontré este tema de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, Politécnica Nacional y Universidad San Francisco. Pues, digamos que haciendo la conversión con cada uno de nuestros países, más o menos podemos pues mirar de qué estamos hablando. La lógica también existe en el caso colombiano, profesor titular, investigador, aquí lo llamamos un poco diferente, digamos, aquí hablamos de profesor asistente, asociado y titular, pero la lógica siempre será eso. Bueno, aquí también existe el profesor tiempo parcial, medio tiempo, tiempo completo, digamos que es muy similar al caso colombiano y creo que al caso uruguayo también. En el caso argentino, pues aquí sí encuentro una ligera diferencia con el caso uruguayo y el caso ecuatoriano y obviamente con el caso colombiano, porque encuentro esta realidad que al menos en los otros países no la encontré, y es que, mira esto, pareciera, y el mapa nos indica que, como les decía al comienzo, si usted está lejos de la ciudad, entre más lejos esté de la ciudad de Buenos Aires, pues digamos que tienes un ingreso adicional ahí. Supongo que la lógica del Ministerio de Educación de la República Argentina tiene que ver con que si estás muy lejos de la gran ciudad, pues las dificultades de acceso y lo demás, pues para docentes, para padres, para docentes y para estudiantes, pues es mayor y por lo tanto hay que incentivar un poco, lo cual me parece justo. En Colombia, por ejemplo, y sé que en Perú también existe y en Ecuador, es decir, en todos los países de nuestra región, sabemos que hay lugares muy apartados de la gran capital. Solo para hablar del caso colombiano, por ejemplo, todos saben, las personas que han
tal vez visitado nuestro país, saben que la distancia de Bogotá a la región amazónica, por ejemplo, donde hay universidades y donde hay colegios, es bastante larga, pero sin embargo no hay mayor incentivo pues, digamos, por esa distancia. Más allá de darles un porcentaje mínimo a los profesores por lo que aquí se llama ruralidad, pero realmente no es mucho, digamos. Entonces, me parece interesante esta opción, ¿cierto? De dividir el ingreso docente, ¿cierto? Pues debe haber otros aspectos, pero sobre todo teniendo en cuenta la ubicación en la región, digamos. Bueno, este es el caso colombiano, donde básicamente este es el nuevo escalafón, digamos, para las personas que han terminado su carrera docente luego del año 2002. Entonces, hay 3 escalafones y hay 4 letras para cada uno de esos escalafones y pues, digamos que se recibe un ingreso según estudios. Observen que ahí es donde les quería mostrar esta tabla de lo que yo les decía hace unos minutos. Dependiendo del estudio que tengas, ganan más. Es decir, con esta tabla es que los profesores se mueven, ¿sí? Y hacen todos sus trabajos. Entonces, yo quiero mencionar, por ejemplo, que yo trabajo aquí en el doctorado en educación en la Universidad Santo Tomás, aquí en Bogotá, Colombia, y recibimos a 50 estudiantes de la Secretaría de Educación nombrados, ¿cierto? A través del concurso que les dije, nombrados en la Secretaría de Educación de Bogotá. Y fueron admitidos, digamos, fue una cohorte cerrada para, pues, profesores con perfil de maestría para que hicieran digamos, el estudio doctoral. Y uno habla con ellos y el 100% lo que le dicen a uno es que el interés es terminar el doctorado y poder ganar ese 1,5 millones de pesos más, que para el caso, pues para el caso colombiano serían más o menos $500 más, ¿sí? Para que se hagan una idea. ¿Sí? Es decir, si tú tienes maestría en categoría 3C y terminas el doctorado y llegas a la categoría 4 ¿sería qué? La categoría doctorado, categoría 3C, pues son $500 más, que de todas maneras es una diferencia bastante notable. Entonces, pero observen en la tabla que el incentivo es ese. Haz el doctorado y ganas más. En ningún caso de la tabla dice presenta 3 libros y 2 publicaciones y 4 artículos y también te lo valemos a manera de doctorado. Entonces, podemos tener muchas personas que hacen doctorados pero no investigan, o personas que deciden investigar y no hacen doctorados porque dicen, pues, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, digamos que ahí el incentivo, lo que hablábamos hace un rato, solo se mantiene de estudian más, ganan más. Bueno, esta tabla tiene que ver con el caso venezolano. Alguna persona tal vez que esté presente de ese país nos puede explicar un poco más el tema de las estadísticas socialistas. Digamos, he estado buscando un poco a qué se refiere, pero de pronto alguien nos podría decir un poco más. Quisiera también que a alguien de ese país nos dijera qué pasa con el nivel académico doctorado, porque al menos en la tabla que encontré, y es de abril de 2018, y es de la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, ¿sí? No, digamos que no aparece el perfil doctor, pues quisiera saber qué pasó. Y pues esta conversión de este ingreso salarial de 8.833.208.10 bolívares fuertes, ¿sí? Transcrito a dólares, digamos que al menos desde la perspectiva colombiana y el ingreso que tenemos acá en Colombia, pues digamos que dista mucho de lo que tenemos acá y lo que tenemos en los otros países. Digamos que es un caso particular porque, bueno, estas statistics, ojalá se sumaran esos 8 millones con estos 7, pero si la suma son 8 millones de bolívares fuertes, digamos que ahí la situación sería preocupante, por así decirlo, al menos con ese ingreso transcrito a dólares para vivir al menos en un país como Colombia. Posiblemente en Venezuela alcance. Es que ahí es lo complicado, porque uno a veces mira esto transcrito a la realidad de nuestros países, pero tal vez allá sea suficiente. Habría que ir allá. A veces uno no conoce esa realidad particular y de pronto sí
sí es un buen ingreso, ¿sí? Bueno, encontré el caso chileno. En el caso chileno, pues la lógica también existe, con experto 1, experto 2, experto 2 tras 15, experto 2 tras 20, experto 2 tras 25. Parece que aquí le dan mucho énfasis y mucho interés a, digamos, la experiencia del docente, ¿sí? Y ahí pues tienen su ingreso. Este es el caso peruano, entonces hay una escala de sueldos, digamos en soles peruanos, dependiendo si trabajan 24, 30 o 40 horas. Entonces, mientras que aquí el énfasis es la experiencia docente ganas más, aquí parece que es el tiempo que dedicas a tu trabajo ganas más, digamos. Entonces, ahí hay un concepto importante. La conclusión que sacaría en este contexto 2, pues en este concepto 2, pues tiene que ver que se mantiene la lógica de categoría y grados, un poco con excepción del caso argentino, diferencia un poco, y pues un poco el caso venezolano también varía un poco porque hay otros incentivos que no había encontrado en otros países. Las Staticket es un incentivo, ¿sí? Que tampoco tiene que ver con la investigación y publicación en artículos, pero bueno, ahí está y bueno, todo incentivo para los docentes es importante. Bueno, y el concepto 3 que quiero mencionar es esto. Efectivamente, no hay existe poca investigación al respecto. Con respecto a esta categoría que estoy mencionando en este momento, que se llama la gestión del talento humano docente, desde la mirada de ellos mismos, de los mismos docentes, pues que no hay muchas investigaciones al respecto. Quise encontrar un estado de la cuestión sobre el tema y lo que encontré fue básicamente 2 investigaciones que me parecieron importantes. Esta investigación que tiene que ver con el personal docente universitario y la contratación temporal abusiva, que la hizo Ignacio Beltrán de Heredia en Ecuador y la publicó en la revista Eunomia, revista en Cultura de la Legalidad. Pues que en las referencias bibliográficas ahí está el enlace. Y básicamente lo que ella dice es eso, que le llamó la atención, hablando de la gestión del talento humano docente, esa contratación temporal a un cortísimo plazo, que ya se da en algunas universidades colombianas, por ejemplo, contratos a 4 meses, donde tú comienzas a trabajar en febrero y hacia el mes de mayo ya te está llegando una carta donde te preavisan, aquí lo llamamos preaviso, que te dicen que en un mes termina tu contrato y por favor entregue notas y ya. Entonces, profesores que a finales de mayo, a comienzos de junio, ya están otra vez sin trabajo, buscando o esperando que le renueven su contrato, pero hay un problema mayor, que les termina el contrato a finales de mayo, pero los estudiantes vuelven hasta comienzos de agosto. Es decir, ocurre en universidades, hay universidades en Bogotá especialmente, donde te dicen, nos interesa continuar con usted ha sido buen docente, pero nos vemos en agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesor está sin ingreso, al menos si trabaja solo en ese lugar, en el mes de junio, julio y agosto inclusive, porque el primer sueldo lo recibiría a finales de agosto. Entonces, claramente es una contratación temporal abusiva un poco, porque ¿cuántos meses vas a trabajar en el año entonces, siendo que no trabajas en enero ni en diciembre? Entonces, serían 7 meses de 12. Entonces, así es complicado un poquito. Entonces, esta investigación menciona un poquito de eso. Y esta que trabajó Paola García Castillo, que la publicó en la revista Iberoamericana de Educación, tiene que ver también un poquito con las condiciones laborales y el desempeño docente. Entonces ella verificó las condiciones de trabajo de profesores de secundaria y la influencia en la calidad educativa con respecto al desempeño. Así como decimos que los estudiantes con el estómago vacío no trabajan bien, pues yo creo que habría que hacer un símil con los profesores. Un profesor que no tenga un ingreso adecuado y que no supla pues que tenga un NBI, necesidades básicas insatisfechas, en muchos sentidos, pues yo creo que no va a dar el rendimiento óptimo, ¿sí? Bueno, evidentemente esto es un estudio de caso con enfoque cualitativo.
Digamos que me gustaría en una siguiente etapa volver esto cuantitativo, o sea, tomar todas esas cifras y empezar a hacer un comparativo, empezar a sacar, digamos, puntos de equilibrio y demás. Por ahora estamos con un estudio de caso con enfoque cualitativo. Definitivamente, uno de los principales resultados tiene que ver con las diferencias en el proceso de selección de docentes de universidades colombianas. Con respecto a la naturaleza de las mismas, vale decir si son universidades públicas o privadas. Ahí les puse el ejemplo de las públicas, lo largo del proceso. Y en las privadas, lo corto del proceso, pero también lo corto que te dan para trabajar, el corto tiempo que te dan para trabajar. ¿Sí? Son evidentes las diferencias en los requisitos. El tiempo de culminación del proceso de selección en las universidades privadas de 4 meses, pues el proceso puede durar una semana, pero sabes que vas a durar unos meses. A veces aquí la lógica sería esa. Esperas un poco más si tienes un puesto más fijo o firmas hoy mismo para trabajar el lunes, pero sabes que trabajas 4 meses y sales. Entonces, a veces la necesidad un poco, ¿cierto?, de trabajar hace que los docentes trabajen por menos dinero del que deberían, pero aseguren una plaza si sea de forma temporal, porque no siempre se puede esperar 2 años, porque las deudas siguen, la familia espera, es decir, hay mucha razón. Una de las principales conclusiones tiene que ver con, además de las diferencias ya mencionadas, al menos en Colombia, cada región varía sus procesos. No es lo mismo intentar obtener una vacante en una u otra universidad si se está en la grande ciudad del país o en las regiones más apartadas de la nación. En el caso colombiano no es lo mismo y el proceso es muy diferente y hay más opciones si estás ubicado en la gran capital, en Bogotá, que si estás en las regiones más apartadas. Hay profesores que se forman en la Amazonía o en la selva chocoana o en Florencia, Caquetá, y son profesores muy valiosos, pero a veces los procesos son más complejos por la lejanía de las posibilidades, porque los concursos no llegan, porque las plazas son limitadas. Es decir, aún todavía, y creo que en los otros países se conserva ese privilegio de la gran capital. Es un poco injusto, pero digamos que así es nuestra lógica. Algunas referencias, como ya las mencionaba, Zuluaga, Collazos y Castañeda Ramírez, Gestión del Talento Humano en Instituciones, Pesca de la Costa con Educación Universitaria en Desarrollo y Aplicación del Talento, y Franco, Consideraciones sobre Administración del Talento Humano Docente en Educación. Encontré este documento del Instituto Nacional para Evaluación de Educación Docentes en México, el documento de la OCDE que ya les mencionaba, y pues ahí está, digamos, el proceso. Entonces, bueno, muchas gracias. Y creo que a partir de este momento entramos a las preguntas, digamos. Entonces, vamos a ver. Bueno, primero que todo, muchas gracias por haber escuchado esta disertación y, bueno, vamos a responder algunas preguntas. Tengo 15 minutos de preguntas, entonces creo que estamos bien de tiempo. Bueno, vamos a ver. Arely García. Arely García me dice, en el caso de México, en el subsistema UMSTS, a nivel bachillerato, estamos ahora obligados a hacer examen para mejorar, el cual no denota una mejoría en el salario. Bajo su mirada, ¿cuál es el mejor incentivo que debería obtener el docente? Mira, yo quiero para eso darles solamente un ejemplo. Esta presentación que estoy haciendo en este momento me sirve a mí de manera particular para categorizarme como investigador asociado en una organización adscrita al Ministerio de Educación que se llama Colciencias, en el caso de Colombia, y eso me significaría poder aplicar, por ejemplo, a un proceso que estoy llevando en este momento, concursable, y concursable quiere decir que puedo quedar o no quedar, para aspirar a conformar la sala de evaluación de la educación del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, digamos que para aspirar a esa sala tengo que estar categorizado, y para estar categorizado debo tener ponencias. Entonces, digamos que, pero observa que el incentivo es un poco individual.
¿sí? Definitivamente el incentivo tendría que ver con que ponencias, escritos, capítulos del libro, artículos, que en mi caso todo el tiempo estoy haciendo cosas por ahí. Digamos que el incentivo o mi interés es más ese, para llegar a categorizarme mejor y poder tener más oportunidades, digamos, en ese sentido. Pero más allá de eso, pues digamos, no hay un incentivo hablando del tema salarial, digamos. Me parece que el incentivo debería ser ese, que tuvieran en cuenta esos esfuerzos que hacemos estos y otros pues, para mejorar eso. Efectivamente, Gaby, la pregunta va en ese sentido también. Si usted piensa que se ha mejorado la calidad en la educación por los incentivos que un maestro puede recibir, definitivamente no. Es decir, no hay el incentivo suficiente en el esfuerzo que uno hace por mejorar la calidad en su práctica docente frente al tema salarial, digamos. Muy particular. Blanca Herminia me pregunta, en el caso de la carrera magisterial, si era un excelente programa. Ah, bueno, Blanca Herminia me dice, en el caso de la carrera magisterial, sí era un excelente programa porque era integral. La nueva evaluación a docentes marcada en la reforma de la Ley de Educación solo fue un engaño, ya que aplica un módulo de la asignatura en la que fue evaluado y en muchos casos no se ha pagado. Ahí está. Ah, pero yo pensaba que solo en el caso colombiano había situaciones donde uno hacía módulos o procesos docentes y que no los paguen. Yo pensaba que el caso colombiano era el único donde se demoraban un poco para hacer esos pagos prometidos. Aquí hay muchas situaciones de muchos profesores que tienen pagos prometidos y pues hasta el momento no se ha dado. Bueno, me pregunta María del Carmen Cisneros. Ah, mira, María del Carmen me pregunta, para acceder a una convocatoria docente en Perú o Colombia, ¿es requisito ser de esas nacionalidades? Bueno, al menos en el caso colombiano, para aspirar a una plaza de concurso docente, se exige que la nacionalidad sea colombiana, pero en el caso privado, cada vez más, al menos en el área de inglés, que es mi área de formación, se permite, ¿sí? Especialmente en los colegios y cada vez se ve más en las universidades, por ejemplo, que los docentes extranjeros, digamos, puedan con un permiso de trabajo aplicar, digamos, a una vacante. Pero eso se ve sobre todo en las instituciones privadas. Colegios y universidades privadas sí permiten extranjeros, pero para concursos docentes públicos, sí la nacionalidad debe ser colombiana. Aunque el caso ha cambiado, he conocido también un par de casos que con la cédula de extranjería y un permiso especial, pues van y dicen por qué les interesa, digamos, al ministerio y les pueden dar un permiso. Martín Gerardo me dice, en México también sucede esto de los contratos temporales y eso ocasiona falta de seguimiento y compromiso institucional. Efectivamente, Martín, y yo agrego esto, lo que usted me dice con los contratos de los profesores de cátedra. Tenemos universidades donde el 90% de los profesores, en el caso colombiano, son de cátedra, que quiere decir que trabajan un máximo de 10 horas. Y yo tengo que decir la verdad, yo trabajé durante unos 3 años como profesor de cátedra en 3 universidades al tiempo. Entonces yo trabajaba de 8 a 10 en una de la mañana y después de 8 de la mañana a 10 de la mañana y luego de 10 a 12 corría para otra y luego de 2 a 4 y el siguiente día, es decir, trabajaba horitas, cortos tiempos en muchos lugares. Y el compromiso, claro, es difícil. Si uno quisiera, es difícil porque pues ahí uno está más interesado por salir corriendo para el otro lado y a la universidad también le interesa esto, de su clase y no más. Entonces, digamos que ahí efectivamente ese compromiso en esas condiciones es difícil. Digamos que el compromiso aumenta cuando uno es profesor medio tiempo o tiempo completo, ¿sí? Ahí pues ya hay una dedicación. En Colombia existe el tema de la dedicación exclusiva en algunas universidades y ahí uno se puede, digamos, presentar y comprometerse más. HSU68 me dice, buenas tardes, ¿por qué hay una gran brecha entre educación obligatoria y universidad en México?
¿No debería la reforma incluirla? Bueno, digamos que las personas que están presentes me podrían ayudar con esta pregunta. Digamos, entiendo que la reforma es lo que está proponiendo AMLO, López Obrador, es lo que entiendo que sería por ahí, si de pronto alguien de México me puede ayudar en eso. Felipe Donaldo me pregunta que si hay alguna referencia con respecto a los programas de formación y desarrollo que los docentes tienen en los diferentes países. Efectivamente, encontré alguna situación similar en los procesos que llevan las instituciones de educación superior que forman docentes. Digamos que el proceso desde el currículo es muy similar. Escuelas de formación de docentes que capacitan a los profesores hasta cierto nivel educativo y que los profesores, luego de hacer sus respectivos posgrados en educación, aplican para pues, aspirar a universidades, digamos. Entonces, esa es la lógica. Al menos en el caso colombiano no existen, es importante esto, no existen carreras de pregrado para profesores que apunten a educación superior. Este aspecto es muy importante y ya que lo mencionas. Es decir, no te capacitan para que, no hay una carrera que se llame profesor de educación superior, sino tú te capacitas para educación básica y los posgrados son los que te permiten dar el salto, ¿sí? Y creo que en los otros países también es importante. Severo Ignacio me dice, efectivamente, es un diagnóstico completo, lo que les acabo de presentar. ¿Qué aspectos deben mejorar los sistemas estatales para realmente contar con recurso humano con talento en la educación? Definitivamente que lleguen los mejores, pero desde su producción académica e investigativa. Es decir, es muy importante la experiencia. Hay profesores que ustedes y nosotros conocemos que tienen 20 años de experiencia, que no han publicado un solo artículo y son excelentes, como también hay profesores que han publicado muchísimo y se han dedicado poco a la docencia y son excelentes. Pero a mí me parece que el mejor profesor, el que mejor debería llegar a esas plazas es aquel que tiene una experiencia significativa, una experiencia de algunos años, pero que también ha escrito, ha publicado y ha investigado, pues, digamos, en su área. Parece que esa combinación sería la correcta y el incentivo para que esos docentes con esos perfiles lleguen, pues corresponde a cada ministerio que abran el espacio para que esos docentes lleguen. Imelda me está diciendo, en el caso de las escuelas normales, instituciones de educación de profesores en México, se están tomando en cuenta la preparación académica para las promociones. Excelente. En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cada año se oferta la beca al desempeño, qué maravilla, donde se evalúa las actividades extra como asistencia a congresos, ponencias, libros y artículos. Qué maravilla. Personalmente creo también que es una cuestión de fe y una satisfacción de logro. Definitivamente, Imelda, estoy de acuerdo. Especialmente en este año he escrito un libro, un artículo, capítulo de libro, he hecho ponencias, he hecho una cantidad de cosas y definitivamente es más una satisfacción de logro y una cuestión de fe. Y un profesor hace poco me decía que finalmente esto es porque a uno le guste, porque uno se dedica a esto. Es decir, aquí mientras estoy escribiendo me acaba de llegar un correo donde me dice hay una universidad en Ecuador para que convoca a hacer un capítulo de libro en conjunto. Entonces uno ya dice, bueno, hagámoslo. Uno ni siquiera, porque es que esto es lo que a uno le gusta y para eso se formó uno. Uno dice, bueno, voy a mirar a ver y si uno ve que hay algo interesante, uno lo hace. Y digamos que el tema del ingreso, pues vendría después. Y bueno, tengo tiempo todavía 5 minutos, todavía podemos responder un poco más. María de los Ángeles Luis me dice, en el caso mexicano se realiza el concurso nacional de asignación de plazas muy similar a Colombia, qué interesante. De manera personal entró por concurso, María de los Ángeles, sin embargo con la nueva reforma se han causado desfases en el incentivo, de manera particular la educación indígena. No hemos tenido la oportunidad de ostentar a los incentivos que según la ley debe ser, provocando desigualdad entre los docentes. Entonces aquí encontramos otra situación similar al caso colombiano, María de los Ángeles. Desde hace casi 10 años, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia viene paralelo al concurso de docentes, digamos, grande y largo, hacen un concurso para docentes etnoeducadores, ¿sí? Para docentes que se van a dedicar a enseñar, digamos, a la población indígena
y también a la población afro, ¿sí? Y a la población raizal, ¿sí? Pero entiendo que los incentivos no son muchos. Hace poco conocí el caso de un profesor nombrado para pues para en educación en la etnia Uwa, lo que aquí se llaman los Uwas, que están al lado del Nevado, de la Sierra Nevada, y el incentivo no es mayor, digamos. Entonces, me parece que esos profesores, por ubicación y por todo lo demás, deberían tener también, pues, digamos, un incentivo adicional, porque tienen que utilizar la lengua de ellos. Es decir, hay muchas razones para que ese tema de educación indígena, los profesores que se dedican a eso, e incluso más. Yo, por ejemplo, no soy indígena y si yo voy y me formo, aprendo la lengua y conozco todo su proceso y quiero trabajar con ellos, pues que me incentiven a llegar a esa población y dejar la ciudad e ir allá, ¿sí? Pero realmente los incentivos faltan todavía. El doctor Chacón me dice, independientemente de los incentivos que pudieran derivarse de la evaluación docente, ¿está producido algunas mejoras en el aprendizaje? Sí, definitivamente sí. Sí, claro que sí. Pero, bueno, yo quiero mencionar el caso de, no sé si escucharon, el mejor docente del país del año 2017, el año pasado, en Colombia, que ganó el premio Compartir, que fue a entrevistarse con Bill Gates, que fue a Silicon Valley, que lo condecoró el presidente anterior de nosotros aquí en Colombia y todo lo demás. Me lo encontré hace poco y él me decía, ya pasada el tema de los focos y las entrevistas y la radio y todo lo demás, el colegio le pasó una carta donde le dice, profesor, usted está muy nombrado y gracias por todo lo que hizo, pero por favor vuelva a su aula a dar la clase que ha dado en los últimos 10 años. Es decir, él no tiene posibilidad alguna de ser nombrado en una secretaría de educación o algo así, a no ser que renuncie a la plaza docente a la cual concursó y de la cual es nombrado. O sea, ya le están diciendo, por favor, profesor, retorne a su aula y pues siga dando la clase como la ha dado siempre. Y ya corresponde a su ser particular si mejora, digamos, el proceso. Bueno, perfecto. Para terminar estos 2 minutos, Salvador Rivera me dice, disculpe, doctor, ¿no conoce usted la reforma educativa de México? Digamos que la conozco, pero entiendo, ¿cierto? Y aquí es donde, si me ayudan con este detalle, ¿cierto? Entiendo que esto de la reforma educativa digamos que se refiere a lo que está proponiendo López Obrador. Sí, ayúdenme un poquito con ese aspecto, si es por ese lado, ¿sí? Si es lo nuevo que está proponiendo pues digamos, el nuevo gobierno, si es por ahí. O si no, pues por favor, a alguien de México que me ayude a profundizar un poco más a lo que se llama esa reforma educativa. Bueno, y de una vez la persona que quiera ayudarme en esa respuesta, si desde su análisis realmente es una reforma. Aquí en Colombia, cada vez que llega un gobierno dice la reforma educativa, pero realmente es lo mismo, es lo mismo maquillado con un par de cositas, porque la palabra reforma y en México sí que saben de reformas y de revoluciones y de todo esto. Entonces, digamos que un minutico, alguien que me quisiera ayudar eso, me está diciendo Edith Palagos de acá. La reforma educativa no es lo nuevo, es lo del presidente Peña Nieto, que apenas entró en vigor. Y me están diciendo, AMLO lo que propone es que la evaluación ya no sea punitiva. Desde mi punto de vista, no es una reforma educativa, sino más laboral. Excelente. Y Edith Palagos me está diciendo, no es lo nuevo, la reforma. Lo del presidente Peña apenas entró en vigor, no es una reforma educativa. Entonces sí es un poco lo que les estoy diciendo. Si realmente es una reforma educativa de fondo, lo que necesitan nuestros países de la región, o si realmente es algo más de lo mismo. Y Blanca Herminia, y con esto ya termino, que en parte de la reforma educativa que proponen, lo que dice acá es, nos hizo evaluar y nos promete incentivos económicos y en horas. Pues estaré atento si en un año, por ejemplo, logran avanzar pues en esos procesos y si realmente se ven esos incentivos económicos desde lo que realmente debe ser. Aunque la misma Blanca me dice acá, no cumplieron.
prometieron incentivos económicos en horas y no cumplieron. O sea, así como así como en Colombia, pues estamos muy parecidos. Tranquilos que aquí también tenemos dirigentes y políticos que prometen y por alguna razón no cumplen, pero pues así estamos. Pero nosotros sí cumplimos todo el tiempo. Bueno, entonces muchas gracias. Termina el tiempo, digamos, de la presentación y las respuestas. El tema sigue. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Queremos felicitar al doctor Jesús Antonio Quiñones por la excelente conferencia La gestión del talento humano docente en las instituciones educativas de educación superior en América Latina. Este ha sido un análisis muy profundo y claro en torno a cómo abordar la gestión del talento humano en los docentes a partir de la evaluación que debe enfocarse mucho en lo formativo. Esperamos que todos los participantes hayan podido reflexionar a partir de las contribuciones del doctor Quiñones. Muchas gracias por estar en este congreso, doctor, y valoramos muchísimo lo que nos ha compartido el día de hoy. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.